esa imagen sospechosa, esa masa, digamos, era única o era múltiple, si eran varias, digamos. Fíjense que si vamos desarrollando un poquito cada una de estas cosas, de estos puntos, de estos ítems que marcamos acá, en primer lugar, nos fijamos un poco en la forma. ¿Cuál es la forma que puede tener esa imagen sospechosa, llamativa que aparece en la mamografía? Puede ser redonda, acá tiene la imagen, puede ser ovalada. Ovalada quiere decir que tiene una forma redondeada, pero aplastada de lado a lado. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos visto cuando trabajábamos sobre la parte de tórax? Ovalada, con sus dos polos, fíjense, con la misma circularidad. No es lo mismo hablar de imagen oval, que es esto que está acá, o hablar de una imagen ovoidea. Por ahí los tomamos como sinónimo, no lo son. Ovoidea quiere decir que parece un huevo. Y ustedes saben que la forma de un huevo es un óvalo, habíamos dicho, deformado, porque sus dos polos en un huevo no tienen la misma circularidad. Uno es más abierto, un polo, y el otro es más cerrado. Puede tener una forma lobulada, es decir, mamelonada también se denomina, como si tuviera distintas curvaturas en la circunferencia. Podemos encontrarnos con formas irregulares, como esta que está acá. Irregular es cuando en realidad no respeta una forma conocida, como habíamos dicho, con bordes que tienden a las protrusiones y a las umbilicaciones, por decir de alguna manera, a las entradas y a las salidas en el borde. Un borde, un contorno irregular. Y finalmente, una zona que podemos mencionarla como de una distorsión de la arquitectura. ¿Qué quiere decir distorsión de la arquitectura a ese nivel? Que se perdió, se cambió, se alteró, se transformó la arquitectura. También podríamos hacer un parangón con ese término que en su momento lo empleábamos, recuerden, y decíamos amorfa. Amorfa, sin forma conocida. No respeta la arquitectura, no respeta la anatomía, una forma particular, diferente, propia de esa estructura, digamos. Esto en cuanto a la forma de las masas que podemos encontrar, ¿de acuerdo? Ahora, si avanzamos sobre los márgenes, y esto es importante de tenerlo en cuenta, cuando hablamos de márgenes, hablamos por supuesto de contorno, de borde, de límite. Pueden ser o nos pueden aparecer de distintas maneras. Fíjense, acá nos van a hablar de márgenes circunscriptos. Si digo circunscriptos, estoy diciendo que están bien marcados, bien delimitados, bien delineados en todo su recorrido. Y tienden más a lo regular, a lo liso. Fíjense el dibujito que yo les pongo acá. Un contorno prácticamente redondeado, circular, bien marcadito, circunscripto, sin ningún accidente, absolutamente. Podemos encontrar algunos que tienen bordes circunscriptos, como esta y en esta porción, pero en este otro sector de las márgenes presentan bordes o márgenes, como se suele llamar en mamografía, oscurecidos. Oscurecidos es como si yo, como su nombre lo dice, coloqué una sombra arriba y lo oscurecí, es decir, no llego a ver bien todo el borde. Es más o menos lo que sería un borde indefinido, digamos, no termina de verse. Bueno, a eso nos referimos con bordes o márgenes o límites oscurecidos. Podemos tener márgenes de aspecto microlobulados o microlobulillados. Fíjense, acá tenemos como pequeños circulitos, digamos, así algunas irregularidades redondeadas, como si fueran pequeños lobulillos o lobulitos en todo el contorno. Podemos tener también la posibilidad de encontrarnos con márgenes que en alguna parte, como esta que está acá, están mal definidos, es decir, los vemos,
pero no se definen bien, no son ni lisos, ni son oscurecidos, son como irregulares. Fíjense que hay una sinonimia bastante importante, bastante amplia. Y finalmente, una estructura, una masa mamaria, que tiene los bordes, como esta imagen que ustedes tienen acá abajo, espiculados. Estas son espículas. Fíjense que la palabra espícula quiere decir espina. Es como si tuviéramos la masa con espinas a su alrededor, con espículas, bordes espiculados. Muy bien, vamos a ver ahora algunos casos para algunas imágenes, quiero decir, para aplicar un poquito esto que lo mencionamos así un tanto teóricamente. Fíjense, dos mamografías, lógicamente sectorizadas, estamos viendo una zona nada más de toda la imagen, donde en esta, por ejemplo, vemos una masa mamodensa de forma, podemos decir, oval, esa forma redondeada, deformada, como si fuera un óvalo, de márgenes circunscriptos, definidos, delimitados, bien visibles. Observen que no tiene nada que ver con esta otra imagen que ustedes tienen acá. Ahora, esta imagen es mucho más chiquita, es más pequeña que esta otra. Esta es una magnificación, fíjense cómo se ve el entramado, como que estuviera agrandado, magnificado. Y la masa que nos está llamando la atención, o es motivo de nuestro estudio, es esta que está acá. Una imagen densa, chiquita, pero fíjense los bordes. Los bordes absolutamente en todo su contorno, en todo su recorrido, podemos definirlos, como nos dice acá abajo, como bordes espiculados. Espículas, espinas, absolutamente lleno de puntas, de prolongaciones. Obviamente que esto nos da una sensación o nos hace sospechar una patología que no es la misma sospecha que vamos a tener ante una imagen como esa que ustedes tienen ahí. Vamos a ver otra imagen. Fíjense esto que está acá. Tenemos estas dos imágenes y a mí me hacen una pregunta abajo. ¿Reconoce el cáncer? Fíjense que esto está, ya te contesto, Jonathan, enseguida. Fíjense que esto está como adelantando el diagnóstico, porque la pregunta me dice, ¿reconoce el cáncer? O sea, está dando por hecho que hay esa patología. Miren esta imagen que está acá y miren esta otra imagen que aparece por acá. Esta imagen es una magnificación de esta que está acá. Fíjense que yo acá, al magnificarla, la veo más en detalle que esta otra que está acá. Yo les decía hace un momento, en mamografía, tenemos que, a ver si nos entendemos, como incorporada una lupa o una lente de aumento como anteojos. ¿Por qué? Porque hay que ver imágenes muy chiquitas, muy puntiformes. Fíjense que una manera de observar correctamente una mamografía, una eco también, que lo van a ver por ahí, si pueden, cuando tengan la oportunidad de ir a servicios de mamografía, es el negatoscopio con una luz muy fuerte, la imagen, la película, y por arriba de la película, en el mismo negatoscopio, suele venir incorporada una lupa, una lente de aumento, justamente para analizar detalladamente las posibles imágenes patológicas que puedan llegar a aparecer. Y fíjense, en base a esta imagen, a esta y a esta que está acá, fíjense que a mí me dice esto que está acá. Nódulo en el cuadrante superoexterno de la mama izquierda, denso, irregular, de márgenes espiculados con algunas microcalcificaciones pleomórficas en su interior. Este es una copia textual literal de un informe mamográfico. Fíjense que empezamos a utilizar algunas otras palabras, otros términos que
Hasta ahora no los habíamos visto. Un nódulo en el cuadrante, ubiquémonos, súpero externo de la mama izquierda, denso, lógicamente lo vimos, irregular en cuanto a sus contornos, márgenes espiculados, las puntas, las espinas, con algunas microcalcificaciones pleomórficas. Vuelvo a la imagen. ¿Cuáles son las microcalcificaciones? Todas estas imágenes que vemos por acá y que vemos por acá. Yo apelo a su agudeza, a la agudeza visual de cada uno de ustedes. Fíjense que son como puntitos que marcamos con la punta de una aguja. Fíjense lo que les estoy diciendo. Hagamos de cuenta que la punta de una aguja la marcamos en alguna pintura blanca y hicimos puntitos sobre esta mamografía. Mínimos, chiquititos, pequeñitos. Por eso es muy importante la visualización muchas veces con una lupa o con una lente de aumento. Eso tendríamos que recordar siempre. Y lo otro que me dice ese informe son microcalcificaciones, las que yo les decía, las pequeñitas, pleomórficas. Pleomórficas quiere decir que tienen distintas formas. Que si yo puedo aumentar y aumentar y aumentar esas microcalcificaciones, no tienen todas la misma forma. Más redonditas, más alargaditas, más cilíndricas, como estrelladitas, distintas formas. Y me hablan de una impresión diagnóstica como una masa infiltrante, y con esto estoy contestando en parte la pregunta que me hizo Jonathan, que es compatible con una masa Bhairads 5. ¿Qué quiere decir todo esto? Acá vamos a la pregunta. Jonathan me preguntaba, me decía si se puede decir que el especulado es infiltrativo, y prácticamente sí. Fíjense que si yo tengo una imagen que tiene esas espículas, esas prolongaciones, me da visualmente la idea de que eso se está metiendo, se está infiltrando en el parénquima mamario. Todo proceso infiltrativo, el que fuera y donde fuera, es agresivo, es invasivo, se está infiltrando. Y la infiltración a mí me habla de un proceso más bien lento, pero sin pausa. ¿De acuerdo? De ahí volvemos otra vez a algo que habíamos adelantado en la clase anterior. El factor tiempo es determinante en el pronóstico de la patología mamaria. Sobre todo, lógicamente, ustedes se imaginarán cuando pensamos en una patología mamaria tumoral, obviamente. Una masa infiltrante, lo que les decía, que la podemos categorizar como un Bhairads 5. Esto ustedes lo van a ver en gineco. Ellos manejan mucho esta cuestión. Bhairads es un sistema que va a utilizar diferentes signos mamográficos más los componentes clínicos semiológicos que puede tener o va a relatar o presentar la paciente, y están, digamos, categorizados en una escala que va a ir del 0 o del 1, depende cómo lo tomemos, hasta un punto 5, que es el más infiltrante. Hay otros mastólogos que extendieron un poco la categorización Bhairads y habla de números un poco más grandes, mayores. Las masas redondeadas, grandes, retroareolares, dice, son quísticas. Bueno, acá no se ven esto que está acá, porque es una imagen magnificada. Pero yo quiero que vean ustedes ahora esta otra mamografía. Fíjense que acá estamos teniendo esa visión, ¿se acuerdan que decíamos comparativa? Cómo mirábamos las mamografías. Decíamos que hay dos proyecciones. En primer lugar, seguramente se va a hacer la cráneo-caudal, mama colocada sobre el sostén y se la presiona de arriba abajo. Y el rayo entra desde arriba, el chasis está por debajo, el chasis mamográfico, y tenemos una incidencia o una proyección cráneo-caudal, que vendría a ser como la mamografía de frente, digamos. Habíamos aclarado también que hablar de un frente literalmente en mama es imposible.
porque para hacer una mamografía de frente, literalmente yo tendría que entrar con el rayo desde adelante, desde el frente, pero tengo superpuesta toda la caja torácica, no me sirve. Por eso la craneocaudal vendría a ser el frente. Y la segunda posición es esta que ustedes tienen acá, que se abrevia, lo habíamos comentado, MLD, que quiere decir medio lateral oblicua. Medio lateral oblicua, donde a la mama la presionamos o la comprimimos de lado a lado y la proyectamos, la penetramos desde el costado. La medio lateral oblicua vendría a ser como una incidencia de perfil o lateral. Medio lateral oblicua. Tomando, fíjense, por acá, parte de las zonas axilares por la frecuencia de compromiso de ganglios axilares en distintas patologías mamarias. ¿Y cómo las leíamos? Primero decíamos, siempre recuerden, la mamografía es bilateral. Siempre se hace el estudio imagenológico, mamográfico o ecográfico de las dos mamas. Presente una o no patología, no importa, las dos mamas. Porque la lectura, dijimos, es siempre comparativa. ¿Y cómo hacemos la lectura? Si es comparativa, las dos proyecciones iguales y comparamos. Primero vemos las dos craneocaudales, derecha e izquierda, comparamos, y después vemos esto que está acá en la imagen, que son las dos medio laterales oblicuas, y comparamos. Y abajo me tiran una pregunta. ¿Ve la patología? ¿Observa la patología? Describámosla. Y fíjense que en esta imagen, estas flechitas me están mostrando estas imágenes que yo tengo acá, y en esta otra me muestran esta imagen que yo tengo acá. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos comentar de todo esto? Fíjense, perdón, esta era, me adelanté uno. Podemos hablar de imágenes nodulares, múltiples, bilaterales, la mayor en la región retroareolar de la mama izquierda. Voy a la imagen, obviamente es esta que está acá. Fíjense que acá tendríamos la areola con el pezón mamario. Bueno, esto está por dentro, esta imagen retroareolar. Y decíamos, ovales o redondas de márgenes circunscriptos y no presenta calcificaciones. Volvemos otra vez y miren que observen que no veo calcificaciones, ni micro ni macro. ¿Cuál es la diferencia en decir microcalcificaciones o macrocalcificaciones? Fíjense que en general, y yo para esto los remito también a anatomía patológica, por ejemplo, nosotros hablamos de una imagen macro cuando la podemos ver a simple vista. La imagen micro, literalmente, es la que voy a necesitar un microscopio para poder observarla, para poder descubrirla, evidenciarla. En este caso no es tan así el concepto. Una imagen macro la veo a simple vista y es grande, esto que está acá. Imágenes micro, fíjense, hablábamos hace un momento de las microcalcificaciones. Con una lupa de aumento, no necesariamente microscopio, las voy a ver mejor. Pero si yo agudizo mi visión y mantengo una agudeza visual normal, digamos, puedo verlas, yo les dije, como esos pequeñitos puntitos blancos que por ahí, fíjense lo que les voy a decir, hasta podemos confundir con alteraciones técnicas, con fallas técnicas o con fallas de la película o del chasis. No, son imágenes reales. Entonces, ante esa imagen densa que yo veía acá, fíjense, lo correcto sería hacer esto que está acá, una ecografía. ¿Por qué razón? Porque yo necesito ver si esas imágenes son sólidas o líquidas. Recuerden, lo habíamos hablado en pulmón, el término masa a mí me habla de una formación que tiene un tamaño, pero no me está diciendo la consistencia o la composición, si es líquida o si es sólida. ¿Qué le voy a hacer? Una ecografía. La ecografía es un estudio muy bien indicado,
muy útil para las patologías mamarias o la normalidad. Entonces, la ventaja de la ecografía es que a mí siempre me va a permitir, ante una masa o ante un nódulo o lo que fuera, conocer, como nos dice acá, la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Es sólida o es líquida? Y miren, tenía esta imagen, le hago una eco, fíjense por acá, fíjense acá, acá la imagen magnificada, y en base a eso que yo estuve viendo, yo les pregunto, antes de ir a la explicación, a la narración, ¿qué les parece? ¿Qué consistencia tendrá? ¿Cuál es la naturaleza de esa mama? Perdón, de esta masa. Mientras tanto, contesto otra pregunta. En la mama derecha, ¿los nódulos linfáticos están alterados? Vuelvo a la imagen. En esta que están acá, hay pequeños nodulillos, ¿sí? No me impresionan como que pudieran estar alterados. Muchas veces, por algún proceso viejo, fíjense que tiene una densidad más importante, pueden sufrir una, digamos, invasión cálcica, acúmulos de calcio, por eso se ven de esa manera y no necesariamente van a estar alterados. Ojo, no puedo, digamos, divorciarlos de la situación clínica de la paciente, por supuesto. Tengo que preguntarle qué tiene, qué siente, cómo fue, desde cuándo, qué antecedentes. El interrogatorio es fundamental, obviamente. Volviendo a nuestra imagen, entonces, ¿qué me dice a mí el estudio ecográfico de esto que estamos viendo ahí? Que son quistes. Masas múltiples de contenido anecogénico, es decir, líquido, tienen paredes finas, refuerzo de su pared posterior y volviendo a eso, hablando de eso, me vuelvo a la imagen, fíjense, contenido en los tres casos, me voy a detener más en explicar esta porque es la que se ve mejor, es la que está agrandada, magnificada, contenido anecogénico. Recuerden que es lo mismo que decir contenido anecoico. ¿Qué quiere decir? Que no produce ecos. ¿Y por qué no produce ecos? Y porque esto es un medio líquido y el ultrasonido se difunde, se propaga sin ningún problema. No produce ecos porque acá adentro yo no tengo ningún elemento forme, sólido, contra el que el ultrasonido llegue, golpee, choque, rebote y me produzca un eco. No hay, entonces, una imagen anecoica. ¿Cuál es la estructura que clásicamente me da una respuesta anecoica o anecogénica? El líquido. Y fíjense, esto que está acá es a lo que se refería la explicación que nos decía refuerzo posterior. Fíjense que exactamente nos decía refuerzo de su pared posterior. Habíamos visto cuando terminábamos la parte de abdomen hace poquito y explicamos, una cosa es la sombra acústica posterior y otra es el refuerzo acústico o sónico posterior o directamente refuerzo posterior. ¿Cuál era la diferencia? Si yo acá tuviera algo sólido, me daría una sombra acústica posterior. Yo les dije el ejemplo, algo sólido, algo forme, viene el eco, el ultrasonido, golpea, choca, rebota y me genera por detrás una sombra. Es como cuando yo me expongo ante una fuente lumínica, ya sea el sol o la luz eléctrica o lo que fuera, y genera mi sombra. Ahora, si por acá entra el ultrasonido y se encuentra con líquido, una laguna, solamente líquido, y no hay nada, fíjense que el borde posterior, en este caso de este quiste, lo que me va a producir es un refuerzo. Acá es donde, digamos, hasta donde llegaron todos los ultrasonidos y ahí se quedaron. ¿Por qué? Y porque no tuvieron nada para rebotar y hasta acá pudieron viajar a través del líquido. Entonces me reforzaron la pared posterior. Fíjense como acá yo veo un aumento de la ecogenicidad. Pero no me produjeron una sombra. Fíjense que por detrás yo no veo sombra. Acá lo único que veo es un refuerzo posterior. ¿Posterior a qué? A esta estructura anecoica que pertenece, en este caso, al contenido líquido de un quiste mamario.
¿Se entendió todo este proceso, esta explicación? Fíjense que completando lo que a mí me decía en cuanto al texto de estas imágenes quísticas, lo que me decía también es esto que está acá en letras mayúsculas, que es muy importante recordar, y nos dice, ante la presencia de una masa, que no sabemos cuál es el contenido, cuál es la estructura, la conducta es siempre realizar una ecografía. ¿Para qué? Para determinar si es sólida o líquida. Fíjense que si a mí me dice es líquido, es un quiste. Me quedo tranquilo. Un quiste no lo voy a punzar. Un quiste no se va a malignizar. Es una estructura de formación líquida que habrá que ir controlándola, nada más. Ahora, si a mí me dicen, no, momentito, esto es sólido. Si digo sólido, esto es parenquimatoso. Esto tiene celularidad. Esa será la estructura que yo voy a tener que hacerle una punción a ese paciente, a esa paciente. Una punción diagnóstica. Voy a tomar material y lo voy a hacer biopsiar a ver con qué me encuentro. No me puedo quedar tranquilo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda que hayan tenido o que haya quedado? Fíjense esta otra imagen. Otra vez jugamos un poco con las preguntas y a ver cómo nos vamos ubicando. Acá tenemos, en este caso, otra paciente, por supuesto. Recuerden las siglas. Las ponemos a las dos y hacemos, ¿se acuerdan que dijimos ese back to back? Esa lectura comparada. Miramos una, miramos la otra, comparamos una, comparamos la otra. Y fíjense una mama con otras características, con una densidad por acá, lo mismo que por acá, lo mismo que acá y acá, pero fíjense acá una zona mucho más, menos densa, como tenemos en la parte posterior. Recuerden que por acá estaría la piel, la areola, el pezón, lo mismo del otro lado, y me hacen 3 preguntas. ¿Reconoce la masa? Primera. ¿Puede determinar sus características? Segunda. Y la tercera, ¿cuál sería el paso diagnóstico a seguir? Fíjense qué podemos decir a esto. Primero, masa en el cuadrante externo, región superficial de la mama izquierda. Acá. Esto que está por acá. Fíjense que acá hay una formación densa con aspecto de masa, más o menos contorneada, ubicada en ese sector. ¿En qué sector? Léanlo. Cuadrante externo superficial de la mama izquierda. ¿Qué características tiene? Creo que era la segunda pregunta. Exacto. ¿Puede determinar las características? Fíjense lo que nos dice. Tiene una forma oval, márgenes bastante circunscriptas, densidad similar al tejido circundante y no tiene calcificaciones. Márgenes circunscriptas, voy a la imagen otra vez, densidad similar a la del tejido circundante y por lo menos todavía y a simple vista no detecto calcificaciones. Acá, esto que está por acá. ¿Qué hago a continuación? Fíjense lo que nos dice. Pasos diagnósticos. Se puede hacer una compresión focalizada, algunos lo hacen de rutina, otros no lo hacen, o una ecografía. ¿Para qué? Lo decíamos hace un momento, para analizar, para determinar cuál es la constitución de esa masa. Cuando nosotros hablamos de compresión localizada, es un poco esto que ustedes están haciendo acá. Es decir, acá tengo la masa, esa masa que hoy veía, vuelvo otra vez para ubicarla. Esa masa, fíjense, está por acá. Entonces, le hago una compresión focalizada, es una maniobra mamográfica. Fíjense que esto que ustedes tienen acá es lo que se llama un compresor mamográfico. Es como una especie de martillo, como un transductor, digamos, no tiene nada que ver con la eco, que se va a apoyar sobre la mama
en la zona que quiero estudiar y voy a presionar localizadamente, no toda la mama, ahí, por supuesto, hasta que la paciente tolere. En algunos casos se tolera mejor, en otros casos, si hay dolor acompañando, bueno, hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy cauto hasta dónde puedo llegar con la compresión. Y fíjense que acá a mí me habla de una masa, me muestra una masa bien delimitada, fíjense, con bordes muy bien delimitados, muy circunscriptos, muy regulares. Y si yo quiero completar mejor todavía mi estudio, es decir, saber realmente si eso es líquido o es sólido, le hago esto que está acá. ¿Me van siguiendo? ¿No están perdidos? ¿Siguen todo lo que yo les voy explicando? Fíjense que esto que está acá, en la compresión, perfecto, en la compresión mamográfica, esta imagen ovalada, la traspaso acá y es esta imagen que acá la estamos viendo, pero ahora ecográficamente. Esto es una ecografía. Fíjense la forma, el tamaño, los bordes, prácticamente igual. Buena pregunta la de Jonathan. ¿El borde no sería oscurecido? ¿A dónde te referís? ¿En la eco o en la magnificación? Porque acá en la magnificación, sí, perfecto, tengo bastante, no bastante, tengo bien definidos y esta porción, sí, correcto, se me oscurece un poco. Entonces, por eso le pido esto otro también para ver todo el contorno. Siempre, recuerden, en ecografía, en este caso ecografía mamaria, pero puede ser la ecografía del órgano que ustedes quieran, vesicular, musculoesquelética, de la tiroides, del testículo, de la próstata, de lo que fuera. En ecografía, los contornos nunca son perfectamente delineados, delimitados. Recuerden que la ecografía, por ahí lo que juega en contra, es que la imagen no es anatómicamente perfecta. Por ahí no podemos percibir exactamente la anatomía o a qué órgano pertenece. Ya vamos a hablar después cuando hablemos de ecografía de pequeñas partes o de partes blandas sobre todo. Fíjense, volvemos a nuestra paciente. Quiero ver si esto es líquido o es sólido, entonces le hago una eco perfectamente indicada. Y fíjense, acá tenemos la masa, digamos, esta que veíamos acá, los contornos, etcétera, y miren en su interior. Esta imagen que ustedes están viendo ahí, ¿es igual a esta que veían anteriormente? Fíjense que esto habíamos dicho, no hay ecos, era un quiste, es líquido, negro, anecoico, anecogénico. Les pido por favor ahora, fíjense esta imagen y compárenla con esta que yo les pongo acá. ¿Son iguales? ¿Tienen el mismo aspecto ecográfico? No. Fíjense que en esta imagen hay una cantidad de ecos en su interior. ¿Por qué esa cantidad de ecos? Porque eso es sólido. Entonces el ultrasonido que llegó hasta ahí entró, chocó, rebotó, chocó, rebotó, chocó, rebotó. Ecos, ecos, ecos. Esta es una masa ecogénica, o si ustedes quieren, hiperecogénica, porque genera muchos ecos. Hay que pensar en una masa, pero masa tumoral, aclaramos, pero con características de benignidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿una masa sólida? Sin duda, por los ecos que tiene. ¿Y por qué yo les digo, pienso en una masa tumoral, pero benigna? ¿Y por qué no maligna? ¿Qué tiene esto para pensar en benignidad o inclinarme más a la benignidad que hacia la malignidad? ¿Qué les parece? Ahí está, los bordes. Fíjense los bordes. Bordes delimitados, bordes definidos, bordes regulares. No tengo espículas, no tengo anfractuosidades, no tengo esas imágenes de patas de cangrejo que se me están infiltrando, que se me están metiendo en el parénquima mamario. Habría que pensar en un fibroadenoma, que es un tumor benigno. Ahora, aclaremos algo.
¿Quién les parece a ustedes que nos va a dar la respuesta exacta, certera y contundente de a qué pertenece esa masa? ¿Cuál sería el paso a seguir después de esta ecografía? ¿Qué le harían a esta paciente? Biopsia, por supuesto. Antes que un ataque, háganle una punción mamaria bajo control, mamográfico, ecográfico, el que ustedes quieran. Tomen muestra, anatomía patológica, sí, exactamente, Sergio, anatomía patológica. Yo necesito saber qué células están metidas ahí. Vuelvo a insistir, el tiempo es factor fundamental, determinante en el pronóstico de esta paciente. No podemos perder tiempo. Le hacemos la anatomía patológica, se biopsia y bueno, ahí sabremos qué es. ¿Es benigno? Bueno, veremos qué se hace. Ahora, ¿me da otra cosa o algún contenido celular maligno? Bueno, no. Hay que tomarlo de otra manera, lógicamente. Fíjense, ¿alguna pregunta hasta acá? Fíjense este otro caso. Vamos a trabajar, digamos, prácticamente sobre los casos que estamos viendo. Observen esto que está acá. Otra lectura comparativa de una mamografía. Esa lectura back to back, una y otra, miramos, comparamos, miramos, comparamos. Una proyección cráneo-caudal derecha, una proyección cráneo-caudal izquierda. Los dos frentes, decíamos. Los miramos. Fíjense que yo les diría que en ambos casos, en ambas imágenes, hay cosas para ver. Pregunta, ¿reconoce la lesión? Describir las características y qué le haríamos después, cuál sería el siguiente paso diagnóstico. Yo acá les diría, miren esto que está acá, esta imagen, miren esto que está acá, miren esta densidad que aparece por acá, miren esta imagen densa que acá yo les marco, la sigo con el cursor. Miren en este otro caso, en la otra mama, quiero decir en la izquierda, esto que está por acá, esto que me aparece por acá, esta densidad por acá, y otra vez esta imagen densa que es muy parecida a esta otra que yo tengo en la mama del otro lado. Para ir orientándonos, ¿se acuerdan cómo llamábamos a este tipo de calcificaciones que hablábamos la clase anterior de la semana pasada? ¿Con qué las comparábamos? ¿Con qué las comparábamos? Con las vías, exactamente, muy bien, Georgina, con las vías de un tren. ¿Calcificaciones de qué tipo? Si hablamos de vías de tren. ¿Dónde estaban esas calcificaciones? A nivel vascular. Y si yo tengo calcificaciones vasculares, ya voy a hablar de una edad determinada de la paciente. Esto no escapa al contexto lógico de madurez, envejecimiento o lo que fuera. Pero fíjense una cosa. Observen estas imágenes en las dos mamas que yo tengo acá y fíjense lo que me está acotando acá. Una masa en región retroareolar posterior de la mama derecha. Voy un momentito otra vez. Esto que está acá, de la mama derecha. Empezamos por esta mama. De forma irregular, con márgenes en parte lobulados y parcialmente espiculados, que tiene una densidad importante, de alta densidad. Un Bayrat 5, fíjense, preocupante, y tendríamos que hacerle algo parecido a lo que habíamos hecho hoy anteriormente. ¿Se acuerdan? Una compresión focalizada, podemos magnificar la imagen para ver más detalladamente y finalmente ecografía porque yo quiero saber cuál es el contenido, cuál es la estructura de esa masa. ¿De acuerdo? Vamos entonces un poquito a esto que está acá. Vamos a analizar, vamos a ver qué pasa, cómo la trabajamos, por así decir. Fíjense que en este otro lado, antes de avanzar con la mama derecha, nos metemos un poquito en la izquierda. Acá hay algo de tejido mamario glandular como remanente.
Fíjense que es una mama que tiene una importante infiltración grasa, lo que nos habla también un poco de la edad de la paciente. Ya es una paciente mayor, es una paciente de más edad. Lo que es parénquima mamario funcionante, lo mismo que acá, está quedando reducida a una mínima expresión porque esa mujer ya no está programada para amamantar y sin embargo tiene una infiltración grasa importante, totalmente normal para la edad de la paciente. Entonces, ¿cuáles eran los pasos? Decíamos, hagamos una compresión, hagamos una magnificación, agrandemos la imagen. Recuerden, compresión y magnificación mamográficamente. Lo otro, ecografía. Trabajamos sobre esa imagen. Muy bien, acá la tienen. Fíjense, acá tienen la compresión. No veo el compresor ahora, veo la imagen solamente agrandada, magnificada, comprimida, la imagen densa. Miren qué bien se ven las vías del tren. Esas calcificaciones vasculares a ese nivel. Fíjense los bordes, corrobora perfectamente lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Tenía márgenes en parte lobulados, en parte espiculados, era de alta densidad, muy bien. Le hago ecografía. Y fíjense en la ecografía. Acá tengo la eco. ¿En qué piensan? ¿Arriesgamos a hacer un comentario antes de ir a la explicación? ¿Es una imagen anecoica? ¿Es una imagen anecogénica? ¿O es una imagen ecoica o ecogénica? Fíjense la cantidad de ecos que yo estoy viendo acá adentro de esta masa mamaria. ¿Qué puedo decir de todo esto? Fíjense el informe del ecografista mamario o del mastólogo ecografista. Me habla de una imagen irregular, vuelvo a la imagen perfectamente, fíjense los bordes irregulares. ¿Qué más me dice? De márgenes hipoecogénica que genera una mediana cantidad de ecos. No muchos, pero tampoco es anecoica. Sí, Jonathan, se puede utilizar el término heterogéneo, por supuesto. Claro que sí. De márgenes espiculados en su borde anterior. Vuelvo otra vez a la imagen. Más alta que larga. Fíjense, prestemos atención a esto. Más alta que larga o que ancha. ¿Qué más nos dice? Con algo de sombra sónica posterior. Fíjense que acá discretamente no lo marco porque casi no se ve y no quiero confundirlos. Fíjense que en base a ese informe ecográfico que a mí me está hablando, la impresión diagnóstica es un proceso orgánico infiltrativo. ¿Qué estoy diciendo yo si les hablo de un proceso orgánico infiltrativo? ¿Es algo quístico? ¿Es algo tumoral? ¿Qué les parece? Tumoral y tumoral del que no queremos encontrar. Porque si yo hablo orgánico infiltrativo, infiltrativo que se me está metiendo. Por lo tanto, hasta que demostremos lo contrario, hay que pensar en algo maligno. Se sugiere, por supuesto, biopsia con aguja gruesa. ¿Para qué? Para hacer un análisis histológico, lo que decíamos anteriormente. Es decir, qué células tenemos, cuál es el pronóstico, está solamente localizado ahí. Las mamografías con prolongación axilar me dicen algo o no me dicen nada, pero como les dije recién, el certificado de certeza a mí me va a dar la anatomía patológica. Cuando me diga qué células aparecen, compatibles con malignidad o se descartan células malignas. En base a eso, en base a pensar, digamos, entre las masas que puedan ser malignas o benignas, fíjense que yo les presento acá este esquema comparativo para hacer diagnóstico diferencial entre masas mamarias benignas y masas mamarias malignas. ¿De acuerdo? Vamos a ver el esquema, vamos a seguirlo.
Ezequiel me pregunta si la punción en esos casos no podría provocar una vía de metástasis. No, de ninguna manera, porque la punción se hace bajo determinados protocolos anatomopatológicos donde no se corre ese riesgo, digamos. Siempre, obvio, para conseguir eso, siempre bajo control imagenológico, ¿eh? Punción bajo ecografía, bajo mamografía, lo que ustedes quieran, pero no a ciegas, porque yo necesito tener la absoluta seguridad de que llegué a la masa y que las células que tomé son de la masa y no del tejido circundante, que puede estar totalmente normal. Entonces, fíjense, vamos a analizar comparativamente estos dos esquemas, estos dos cuadros. Esto después les vamos a subir al aula, ¿eh? Todo este power de mama se lo vamos a subir, lo van a tener para poder leer, estudiar o lo que fuera. Fíjense, si comparamos la forma, digamos, la forma de la masa, las benignas suelen ser redondeadas o redondas u ovales. Las malignas de entrada ya suelen aparecer como irregulares, es decir, no llegan a ser redondas, no llegan a ser ovales, son irregulares. Esas masas, digamos, con una distorsión, si se quiere, de la arquitectura. Si pensamos o queremos pensar en benignidad o malignidad, no podemos dejar de tener en cuenta este segundo punto, las márgenes. Cómo son las márgenes, cómo son los contornos, los bordes, etc. Una masa benigna en general va a tener, ustedes se imaginarán, márgenes circunscriptos, lisos, regulares, definidos, como ustedes quieran llamar. Una masa maligna o que tiende a la malignidad nos presentarán márgenes irregulares, espiculados, lobulados, etc. Característicos de malignidad. Infiltrativos, el término que ustedes quieran. Todos tenemos la idea. ¿Qué densidad me va a dar una masa benigna o una masa maligna? Fíjense, las masas benignas en general tienen una densidad similar, parecida al resto del tejido mamario. Por eso, mamográficamente, por ahí no son fáciles de distinguirlas o de diferenciarlas del resto del tejido mamario que está normal. Por lo tanto, me interesa una vez más meter una aguja, hacer una punción, tomar material, anatomía patológica. En general, fíjense, las masas malignas van a ser de alta densidad. Es como que resaltan rápidamente o más fácilmente en una mamografía, porque la zona de esa masa es mucho más densa. Tiene mejor, contrasta mejor con el resto de la mama. La vemos mejor, la percibimos más fácilmente. Características de masas benignas, cuando tienen calcificaciones, no siempre, en general no las tienen, pero cuando tienen calcificaciones son grandes. ¿Qué quiero decir con son grandes? Que no son esas chiquititas micropuntiformes. Las masas malignas, cuando tienen calcificaciones, son micro, pequeñitas, puntiformes, pleomórficas. Hoy decíamos hace un rato. Distintas formas, que por ahí no llegamos a percibir exactamente la forma, porque la imagen es tan chiquitita, es tan diminuta, que no llegamos a ver si es redondita, si es alargada, si es triangular, pero son pleomórficas y son micro. Nosotros, en general, cuando hablamos de patología mamaria en relación a las calcificaciones, le tenemos que tener mucho más miedo a las microcalcificaciones que a las macrocalcificaciones. Recordemos este concepto. En una masa benigna no va a haber distorsión de la arquitectura vecina. Es decir, es un proceso que está localizado, que no infiltra, que no involucra al resto del parénquima, por lo tanto, no hay distorsión de la arquitectura de alrededor. En cambio, en las masas malignas sí distorsionan la arquitectura vecina. Las prolongaciones, acuérdense, las retracciones
vemos como el aspecto del tejido mamario circundante no es el normal, no es el que habitualmente observamos. Y si esto yo lo completo, esta distorsión de la arquitectura vecina, con una característica clínica, ¿cuál es la clínica? Miro la mama de la paciente, palpo, toco la mama de la paciente. Importantísimo la palpación mamaria. Puedo encontrarme con que la piel está engrosada, una piel irregular, gruesa, no tiene más ese aspecto de piel lisa, suave, tersa de la mama normal. Una piel gruesa, una piel engrosada y o, eso es muy significativo, retracción de la piel. En una parte determinada que seguramente tendrá lugar, tendrá relación con dónde se ubica la masa, la piel está retraída. Encuentro, si yo miro la mama o la palpo o la toco, encuentro como una depresión, como un pocito. Ojo, me tiene que llamar la atención. Contesto a una pregunta de Felipe. ¿A qué se debe la diferencia de densidad? ¿Cantidad de células? No precisamente. ¿Por qué la diferencia de la densidad? Porque cuando la masa es benigna, la degeneración o la infiltración tumoral no es tan manifiesta, no me compromete tanto ese área del parénquima mamario. Cuando hay un componente maligno que es mucho más invasivo, mucho más agresivo, sí se diferencia del resto del parénquima mamario, lo compromete más, me da otro aspecto, por la celularidad, no precisamente por la cantidad de células, no, sino por las características de la distorsión y de la transformación de ese parénquima normal en un parénquima tumoral. Y lo otro, otra pregunta, como en cáscara de naranja, sí podemos hablar, acuérdense que decíamos la semana anterior de la cáscara de naranja y yo les hice la comparación. Piensen en una manzana, toquen una manzana, imagínense que toquen por arriba y la manzana, la piel, la cáscara de la manzana es absolutamente lisa, suave, tersa. Tengan una naranja o un citrus, el que quieran, un limón, una mandarina, un pomelo, el pomelo no tanto, los otros, toquen la piel, la cáscara de esa fruta y no es perfectamente lisa y suave. Tiene como si fueran pocitos, irregularidades propias de la cáscara de la naranja. Por eso se llama cáscara de naranja o piel de naranja. Es lo mismo. Si yo esta comparación entre lo benigno y lo maligno lo llevo ahora a la ecografía, voy a decir lo siguiente. Las masas mamarias benignas suelen ser paralelas a la piel. ¿Qué quiere decir paralelas a la piel? Supónganse que mi mano acá sea la piel, la masa está ubicada, tienen un poquito, y esto fuera la masa, tengo la piel y la masa se va a ubicar así, acá, paralela a la piel. Ecográficamente, pienso en malignidad cuando esta masa, en lugar de estar paralela a la piel, se ubica así, perpendicular a la piel y la masa, perpendicular. Esto a mí ya me está hablando potencialmente, piensen ustedes, de una infiltración, de un proceso infiltrativo. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, fíjense el segundo concepto. Esta que era paralela a la piel en las masas mamarias benignas, fíjense lo que nos dice. Es más ancha, fíjense el ancho, es más ancha que alta. ¿Qué pasa con las malignas? Si estaba perpendicular a la piel, así, la voy a ver más alta que ancha. Eso ecográficamente. Ecográficamente, las benignas van a tener un contenido más homogéneo, más parejito. Las malignas van a tener más irregularidad en su contenido, más diferencias, van a ser más hipoecogénicas.
y finalmente algo que es determinante también en ecografía, porque ya lo dijimos en mamografía, en una masa mamaria benigna, los márgenes van a ser circunscriptos. ¿Qué quiere decir circunscripto? Definidos, lisos, regulares, están conteniendo lo que hay adentro. En una masa mamaria maligna, como en este caso, las márgenes van a ser irregulares. Se pierden, anfractuosas, borrosas, oscurecidas, infiltrativas, como ustedes quieran llamarlo. En general, estas son mamográfica y ecográficamente las características de una masa mamaria benigna. Y esta que ustedes tienen acá a la derecha, las características de una masa mamaria maligna, tanto desde la mirada mamográfica como desde la mirada ecográfica. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió este cuadrito? Fíjense, un poco hablando o ejemplificando todo esto, les quiero mostrar esto que está acá, esta imagen. Fíjense que son dos mamografías, por supuesto, sí. Mamografías con una magnificación, seguramente una compresión y una magnificación, porque estamos analizando esta masa que está acá, y fíjense, por acá otra vez nos aparecen esas vías de tren, digamos, que se entran a entrecruzar y demás. Esto, seguramente, si me pone este diagnóstico, porque ya después de esto se hizo una eco, se hizo una punción, se hizo la anatomía patológica y me aparece esto que está acá. Una masa mamaria benigna. Se pensó, o a lo mejor, como les dije, ya se hizo la biopsia y ya se tiene el estudio de las células y me dio un fibroadenoma. Fíjense la densidad, fíjense el aspecto, fíjense la forma, fíjense los contornos, fíjense la homogeneidad o no, etcétera, etcétera. Comparen, por favor, esta masa con esta que yo tengo acá. Fíjense esta masa. Y acá me dice características de malignidad de una masa maligna. Y me habla de un carcinoma invasor. Perfecto. Miren los contornos. En esta porción de acá bastante definidos, bastante regulares. Pero desde acá, y si tengo que dar toda la vuelta, fíjense que acá, si yo tuviera gráficamente, imaginariamente que comparar esto con algo, es una explosión. Fíjense, ahí explotó algo, como que fueran imágenes radiadas. Observen por acá como una corona radiada. Vamos a utilizar este término después más adelante en la parte de traumato también. Fíjense los bordes, están definidos, son lisos, son regulares. Fíjense que tienen todo el aspecto de esa característica infiltrativa que se está metiendo, que está arrasando con el tejido. Y una cuestión más que es definitoria. Miren, esto, acá todo este acúmulo de imágenes chiquititas, puntiformes, blancas, densas, esas son microcalcificaciones. Acá yo no veo ninguna microcalcificación, ninguna. Puedo llegar a pensar en que acá, fíjense, hay una imagen calcificada. ¿La llegan a ver? Puede ser compatible, pero es grande, es una macrocalcificación. Pero comparen con estas otras que están acá, y acá hay una enorme cantidad de microcalcificaciones. Mal pronóstico, feo pronóstico para esta paciente. Tendré que hacer, si no se hizo todavía, la anatomía patológica, obviamente, la celularidad y bueno, qué virats, dentro de qué virats la podemos ubicar y lógicamente hacerle la oferta terapéutica que corresponda a esta paciente. Cirugía, quimioterapia, radioterapia, no hay dos pacientes con las que se trabaje de la misma manera. A ver, vamos a entendernos. Hay protocolos. Según cómo encasillamos o cómo categorizamos a cada paciente, será la conducta a seguir. Cirugía y una quimio, digamos, de resguardo, o cirugía y una quimio realmente terapéutica y ahí se terminó,
o cirugía, quimio y rayos, o no se va a operar y solamente se le hará una quimio. No hay dos situaciones iguales, es decir, hay diversas situaciones. Yo en eso no me voy a meter porque yo no soy mastólogo. Yo llego hasta el diagnóstico. Después ya el ginecólogo, el oncólogo, el masto-oncólogo, que es el especialista en oncología mamaria, bueno, determinará cuál es la situación diagnóstica y terapéutica exacta para cada paciente. Lo básico y lo que nos tiene que quedar muy metido adentro, no perder tiempo. Hay que explicarle a esta paciente dónde estamos parados y cuáles son las posibilidades de tratamiento. Una pregunta. En la eco, ¿la masa benigna tiende a ser isoecogénica y la maligna hipoecogénica? Depende. Esto no es categórico, Felipe. La masa benigna, fíjense, isoecogénica quiere decir que tiene la misma ecogenicidad que el resto. La maligna, hipo, tiene menos, dependiendo de cuál es, si fuera una masa tumoral, benigna o maligna, cuál sería el diagnóstico definitivo. Porque si yo a eso le voy a sumar que tengo microcalcificaciones o que tengo una gran cantidad de calcificaciones, la respuesta ecoica también va a ser diferente. Porque una estructura cálcica a mí me va a producir un eco mucho más fuerte. No es lo mismo que un ultrasonido choque y rebote contra una estructura blanda parenquimatosa o que choque y rebote contra una estructura cálcica. Entonces va a depender de esa situación en particular. Muy bien. Un segundito. Bueno, tendríamos que entrar ahora en la parte de calcificaciones para tratar de ir observando en general cómo son, cuál es la diferencia, etc. Hoy vamos a cortar acá. Yo necesito, porque tengo en un ratito que ir al kinesiólogo, porque estoy apenas sentado porque tengo un dolor en la cintura que no doy más, porque ayer hice un mal movimiento y estoy con una contractura muy importante. Y tengo para rato de kinesiología. Entonces, no quise dejar de hacérmela, que este es el horario que él podía, porque esto me sucedió ayer. Y entonces hoy vamos a cortar acá. Tendríamos unos 10 minutos más, pero no quiero meterme en calcificaciones y cortar dentro de 10 minutos porque didácticamente quiero continuar todo lo que sea calcificaciones. Así que excepcionalmente por hoy vamos a cortar un poco la clase. Respecto a las eras, hasta mediodía estuve comunicado con la gente de Santo Tomé por el tema eras y que me confirmen la fecha y que me confirmen contenidos. No recibí respuesta hasta ahora. Hace un ratito antes de comenzar me fijé si tenía algo, no me habían respondido, pero voy a volver a insistir a ver si para mañana yo ya les tengo una respuesta y en base a eso fijar la fecha de la era. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió lo que estuvimos viendo? ¿Estamos? Muy bien, muchas gracias. Ojalá, pienso que sí, me voy a que me amasijen un poco a ver si pasa. Mañana entonces nos volvemos a ver a las 19. Mañana nuestro horario es a las 7 de la tarde. Gracias por los deseos. Mañana nos vemos entonces. ¿No hay ninguna pregunta? Tengo un ratito todavía si quieren, si hay alguna pregunta, contestamos. Si no, mañana continuamos. Gracias a ustedes.